Son las 8:07 de la mañana, estamos ya en ampliación de noticias. Hoy día sábado 1 de marzo, estamos inaugurando un nuevo mes que esperamos que no sea tan agitado como el de febrero. Por lo pronto iniciamos las tareas escolares, de modo que la preocupación ciudadana se dirige vivamente pues a educación, tanto privada cuanto pública. Estoy con Armando Canchay. Armando, muy buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? Volvemos todos a los colegios entonces. Volvemos todos, debiéramos volver todos a los colegios, ¿eh? Por ejemplo, hay varios ministros que podrían regresar a los colegios. No, pero fíjate que a propósito de eso yo tengo que decir, y vamos a entrevistar ahora a un miembro del Consejo Nacional de Educación, el señor César Antonio Uribe, que ayer asistí yo a la presentación de un esfuerzo realmente importante del Ministerio, que lo vamos a destacar entrevistando a la directora general de Educación Secundaria. Es la presentación del más completo número de obras fundamentales para la educación secundaria. Obras que van desde consulta a especialidades científicas, literatura hispanoamericana, peruana, temas lingüísticos, en fin, realmente es un trabajo impresionante. Se están comprando, la biblioteca, el módulo comprende no menos de 60 y tantos ejemplares, volúmenes enormes. Hay trabajos de lingüística y de variantes sobre las lenguas del Perú, etcétera, realmente importantísimos, ¿no? Y por supuesto se dotará a todas las escuelas secundarias del Estado, estatales. Realmente es un esfuerzo que, como el que vamos a conversar ahora también, sumamente interesante, y ojalá en realidad este esfuerzo de los libros, por supuesto, no data de ahora, tiene ya un trabajo sistemático de hace algún buen tiempo, pero es admirable que tengamos ya una perspectiva distinta, una forma distinta de mirar la educación. Muy buenos días, señor César Uribe Neira, miembro del Consejo Nacional de Educación. Gracias por estar con nosotros. No, muy bien. Más bien, muchas gracias a don Raúl y Armando por la invitación. Un saludo del presidente del Consejo Nacional de Educación, don Andrés Franco Cardó. Andrés Cardó Franco. Exacto, Andrés Cardó Franco. Bueno, hace casi va a ser un mes, tuvimos la oportunidad de presentar un estudio que el Consejo Nacional de Educación encargó a Teresa Tobar, ¿no? Es una especialista en el tema y en aquel entonces también, por coincidencia, era presidente de Foro Educativo, ¿no? Este estudio se hizo a propósito de que en el año 2013 se celebraba la década de la educación inclusiva, ¿no? Dada una ley en el año 2002 que facultaba al Ministerio de Educación emprender programas, actividades, convenios que favorecieran fundamentalmente al cumplimiento del derecho a la educación para todos, ¿no? Sí. Bueno, a ver, ¿qué cosa es educación inclusiva? Vamos a partir de una conceptualización para, sobre todo, nuestros... Correcto. Hay un concepto amplio de la educación inclusiva que, como su mismo nombre lo indica, está sustentado fundamentalmente en el derecho a la educación. Es decir, toda persona tiene derecho a ser educada independientemente de su condición, raza, credo, creencia, en fin, y esto es a lo largo de toda la vida. Por lo tanto, el derecho a la educación se cumple aún que nosotros tengamos 30, 40 años de edad, tenemos el derecho a la educación y el Estado tiene la obligación de otorgarnos ese derecho y dar cumplimiento al mismo. Dentro de ese marco de la inclusión educativa existe la inclusión educativa para personas con discapacidad, que ese es el estudio que Teresa Tobar ha realizado. Bueno, en realidad nosotros tenemos, independientemente del tema de la discapacidad, ciertamente, y por eso la importancia de la idea de una educación en la que quepamos todos, es el hecho de que estamos ante un país que tiene, primero, pluralidad lingüística. Así es. En segundo lugar, pluralidad cultural. Y tercero, marcadas tendencias, en algunos casos superadas, pero otras no, discriminatorias. Por supuesto. ¿No? Que ahí hay una tarea bastante grande. Sin duda, sin duda. Bueno, le corresponde al Estado y el Consejo vela para que esto sea así.
que el derecho a la educación se cumpla efectivamente para todas las poblaciones excluidas, ¿no? Tenemos un problema lingüístico, un desafío, diría yo, un desafío lingüístico en educación muy amplio. Tenemos cerca de 40 lenguas y el Ministerio de Educación, en su rol normativo y funcional, debe atender a esas poblaciones. Es decir, el chipí o el que habla guajún tiene derecho a ser educado, ¿no? Okay. No solamente tenemos derecho a lo que estamos en condiciones urbanas y que hablamos el español. Y efectivamente, no solamente el tema lingüístico, sino el tema que nos ocupa, el tema de la discapacidad. Tenemos 1,5 millones detectadas de personas con discapacidad, de las cuales aproximadamente un 20-30% corresponden a personas en edad escolar, ¿no? Y de ese porcentaje aún tenemos cifras que nos dicen que estas personas no están siendo atendidas correctamente por el Estado, ¿no? Y la discapacidad supone además que los materiales de enseñanza sean especialmente diseñados, por supuesto, para estas condiciones. ¿Cómo vamos en eso? ¿Tenemos suficiente material? ¿Lo repartimos a tiempo? En general, digamos, desde el Consejo, nosotros no somos una entidad que se encarga de ejecutora. Ejecutora, exactamente. ¿Pero qué dice la información? Pero la información dice que no tenemos material suficiente, y esto se corrobora también con un informe que hizo la Defensoría del Pueblo, si no me equivoco, en el año 2011, y tampoco no tenemos suficiente y tampoco nos llega a tiempo, ¿no? Ahora, este es un problema, dicho sea de paso, es un problema que no solamente lo tiene el área vinculada a la educación especial, lo tiene realmente todo el sector, y esto, desde mi punto de vista, es una opinión muy personal, debido al tema de los procesos de adquisición de bienes y servicios del Estado, ¿no? Ese es un punto muy especial, ¿no? En la que estuve ayer sobre esta cosa, ustedes imaginarán lo que puede resultar comprar casi 5 millones de libros editoriales. Así es. Ha sido un proceso larguísimo, justamente todo este tema de la compra. Pero vamos un poco a lo que dice el estudio que ha elaborado Teresa Tovar. Por lo pronto, para una educación especial, para una educación inclusiva o una educación especial, lo primero que se necesita es dinero, ¿no es cierto? Que haya una reserva. Y entonces, entre el 2010 y el 2012, se señala en este estudio, se ha incrementado en un 30.6 el presupuesto para este tema de la educación especial. Pero, sin embargo, esto representa menos del 0.01% del presupuesto. Correcto. O sea que es correcto. Ese 30% en realidad. Sí. En el fondo es nada, ¿no? Nada. En el fondo es nada. Efectivamente, se ha perdido un poco de vista este pedido que está establecido en algunos documentos de llegar al 6% del Producto Bruto Interno, ¿no? Como cifra estándar establecida por muchos países para poder tener un presupuesto, digamos, higiénico para el sector educación. Nos mantenemos desde hace muchísimos años en el 3 puntos, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, creo que hasta 3.5 hemos llegado, ¿no? Y dentro de ese paquete, a la educación especial le corresponde solamente ese 0.001, ¿no? Entonces, sí, es realmente muy bajo, porque la educación especial, y esto lo dice el estudio, necesita institucionalizarse, ¿no? Tenemos un conjunto de normas que lo refrenda Teresa Tovar en su publicación, dicho sea de paso, publicación gracias a la Fundación SM que hemos podido hacer, porque esto de la escasez de recursos no solamente es para los materiales educativos del sector, en este caso del Ministerio de Educación, sino también el Consejo Nacional de Educación tiene alianzas y convenios específicos con instituciones privadas que ayudan a esta publicación. Pero regresando al tema, les decía entonces que tenemos un conjunto de normas que son valiosas, que tenemos una delantera, digamos, a nivel latinoamericano en normatividad sobre educación especial, específicamente sobre inclusión educativa, y al mismo tiempo tenemos un sistema importante de inclusión educativa, pero es un sistema que todavía es débil, ¿no?
el sistema plantea que se deben contar con unos servicios de apoyo para la inclusión, los que le denomina la Dirección de Educación Especial como SANE. Estos SANES deberían apoyar a las escuelas que deciden acoger a los niños con educación especial. Las normas del presente año que ha emitido el Ministerio de Educación señala que deben haber por lo menos 2 cupos en cada aula de un centro educativo para admitir a niños con necesidades educativas especiales, ¿no? Ahí tocas un tema que es clave en 2 niveles. En primer lugar, educación especial o educación inclusiva supone una mayor y viva participación de la comunidad de los padres de familia. De modo que uno tiene derecho a preguntarse, bueno, ¿hay alguna acción de los padres de familia promovidas desde el sector de educación? ¿Cuánto pueden colaborar en ello las municipalidades, que también tienen una esfera de influencia local? Y el otro aspecto que tiene que ver precisamente con lo que usted señala, es decir, que la discusión en realidad nos lleva a pensar que educación inclusiva puede considerarse una educación distinta, separada del conjunto de la actividad educativa, cosa que así ha ocurrido en siglos pasados, y efectivamente ahí era peor el remedio que la enfermedad, ¿verdad? Así es. Entonces, lo otro es más difícil también, porque efectivamente para eso se necesita una cierta especialidad, ¿no es cierto? Cómo tratar a niños discapacitados en un aula en la que la mayoría no lo es, y cómo evitar que sean maltratados, objeto de burlas, en fin. Así es. Toda una metodología. ¿En eso hemos avanzado? Muy poco. El estudio señala que muy poco. En principio, las instituciones formativas de docentes, institutos pedagógicos o universidades o facultades de educación, si lo abordan muy superficialmente, pero abordan muy poco el tema de la inclusión educativa. Es decir, el docente, porque no se trata del que estudia educación especial, se trata de que el docente en general, primaria, secundaria o inicial, debería tener una preparación fundamental de base que permita, cuando llegue un niño con una necesidad especial a su aula, pueda acogerlo, atenderlo y esté en capacidad de darle el soporte pedagógico para que esta educación sea como está planteada, y ¿no? relacionarlo con por supuesto, es decir, que es lo más importante, porque hay una idea equivocada, y a veces pienso yo que como padre de familia también seguramente yo la albergaría, y es que se cree que los niños con determinadas necesidades van a aprender lo mismo que los demás, ¿no? Y esto no es real. Lo real es que la educación inclusiva debe contemplar programas adecuados al aprendizaje y a las necesidades de los niños para que estos se sientan que están dentro del proceso y se sientan incluidos. Claro, pero si llevarlo a la práctica, uno va y se encuentra con que el presupuesto es 0.0001. Sí, dice, claro. Pero imagino el maestro se frustrará, pues, ¿no? Bueno, sin duda que el maestro puede tener muy buena voluntad, que de hecho la hay en muchísimos centros educativos, tanto privados como públicos, pero se encuentra con limitaciones, ¿no? Se encuentra con limitaciones técnicas, con limitaciones pedagógicas para poder atender, para poder realmente hacer una inclusión educativa en donde tanto los aspectos socioemocionales como los aspectos pedagógicos puedan ser los más adecuados y además en beneficio del niño, porque efectivamente lo que decía don Raúl, no solamente esto ocurrió hace mucho tiempo atrás, claro, sino sigue ocurriendo hoy, ¿no? O sea, resulta que muchos niños se encuentran lamentablemente a veces maltratados por sus propios compañeros por tener determinadas limitaciones, y entonces en vez de salir, como dice, el remedio resulta peor que la enfermedad, ¿no? Sí. Bueno, pues muy interesante. Hay que insistir también en que las municipalidades tienen ahí mucho que hacer, ¿no? Sí, bueno, las normas, y además efectivamente también el estudio señala que a los gobiernos regionales, que por ahí podemos empezar, es muy importante. Ellos discuten, tienen una dirección de educación regional
y las mismas direcciones regionales de educación deben darle la importancia y el peso necesario a este proceso de inclusión, ¿no? La inclusión es, digamos, un derecho fundamental y no tener este acceso en las condiciones de calidad, sobre todo, porque no se trata solamente de colocarlo en un aula, ¿no? Sino que esta inclusión refleje una acogida, una calidez y una calidad en el servicio educativo que le ofrecemos a los niños con necesidades especiales. Muy bien, profesor César Uribe Neira, gracias por haber estado con nosotros. No, muchísimas gracias a ustedes. Vamos a poner especial atención al tema. A ustedes, muy amables, gracias, buen día. Gracias. 8:22 de la mañana, vamos a hacer una pausa.